los más importantes. Lo denominaremos independencia de los soplos. Para mí es el más importante, para que cuando hablemos no soplemos. Por encima de muchos que hablan y empiezan hablando y eso pues el receptor no lo entiende. Por eso vamos a leer la parte teórica y es bueno practicarlo. Independencia de los soplos. Antes de la operación, como hemos visto, poníamos en marcha automáticamente una inspiración cada vez que empezamos a hablar. La voz laringea no es nada más que una respiración sonorizada. Actualmente, a pesar de la operación, tienen tendencia a hacer la misma cosa, aunque ello se haya vuelto inútil, puesto que el aire respiratorio no se escapa del orificio del cuello y no es aconsejable utilizando en el habla. Incluso tiene tendencia a presentar un problema de aumentar más sus esfuerzos respiratorios cuando el resultado tenido es defectuoso. Como yo digo, paro el pulmón para poder hablar cuando expulso el aire. Cuando la voz no resulta satisfactoria, se tiene tendencia instintivamente a esforzarnos para reforzarla, gracias a un esfuerzo respiratorio aumentado. En su caso, esto no servirá más que para fatigarse inútilmente y a sofocarlo. Con todo y volviendo, su palabra aún más difícil de comprender. Por hecho, el soplo traqueal, lo granular, sobreañadido. Esto no quiere decir que deba retener obligatoriamente durante el habla. Al contrario, se constata que la respiración durante el habla, es un buen hablador, se refiere a la del laringe atomizado. Yo en esto no estoy de acuerdo, porque si yo cuando hablo y soplo no se me entiende perfecto, aunque aquí a veces en los vídeos sale algo por estos aparatos, como siempre he dicho. Pero si yo creo que tú puedes parar el pulmón y empiezo a hablar, el pulmón actualmente lo tengo parado. Y esto para mí creo que es importante. Ya siempre digo que cada monitor, cada profesional de la materia tiene sus técnicas y hay que mirar lo que te conviene más. Pero bueno, los ejercicios, para mí lo importante es parar el pulmón. Cuando no puedas más, inspiras, paras, puedes echarlo y vuelves a pararlo tranquilamente. Yo creo que así se puede hablar continuamente. Siguiendo el manual, los ejercicios que siguen lo permitirán obtener el control del soplo pulmonar, haciendo adquirir la independencia de los soplos. Estos ejercicios consisten en realizar sucesivamente unas acciones que ponen en juego de una parte del aire de sus pulmones y de otra el aire de su boca y faringe de una manera completamente independiente y controlada. Yo sigo diciendo que va muy bien no respirar cuando hablamos, aunque hay muchas personas que no lo pueden remediar. Es lo mismo cuando tienes ruidos traqueales y bueno, no puedes eliminarlos. A mí también me pasa. Bueno, seguiremos en otro momento.